La dichosa palabra cumple sus primeros 20 años de historia. Además, un mexicano busca conquistar el Carnegie Hall de Nueva York. Y aquí en Enfoque celebramos los 90 años de Elena Poniatowska. Bienvenidos a Noticias 22. Gracias por acompañarnos este martes. Hola a Laura Regis en la traducción de lenguas de señas mexicana y acompáñanos la próxima hora que tenemos mucha información que compartir con todos ustedes. Y vamos a arrancar con una celebración por todo lo alto que tiene que ver con la diversidad lingüística de nuestro país. Aquí la información. Este fin de semana inicia la 6ª edición de la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, que por primera vez tendrá lugar en el Centro Cultural Tijuana. Estamos muy contentos porque con el Centro Cultural Tijuana inauguramos esta segunda etapa de la Feria de las Lenguas Indígenas, que será itinerante de aquí en adelante. Este año la feria hará un reconocimiento a las 14 lenguas indígenas que se hablan en la región etnolingüística norte del país y a la diversidad cultural que distingue a esta región. Estamos hablando de que en Tijuana se hablan 54 de las 68 lenguas indígenas nacionales. El evento contará con un programa de cerca de 50 actividades culturales, artísticas, gastronómicas y académicas, estas últimas con la mirada puesta en el Plan de Acción de México para el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. El hecho también de hacerlo en el norte significa tomar en cuenta la diversidad y las condiciones y características de la población indígena del norte. Tanto las nativas como la población inmigrante y residente y la binacional. La FLIN 2022 se llevará a cabo del 20 al 22 de mayo en el Centro Cultural Tijuana y de manera virtual hasta el 27 de mayo. Todas las actividades son gratuitas, hay muchísimas actividades para niños también, entonces esperamos a las familias a que nos acompañen. Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22. Son más de 60 lenguas las que se hablan en nuestro país, más de 7 millones de hablantes, de ahí la importancia de mantener vivo este patrimonio. Y a propósito de la lengua, también queremos celebrar la poesía. Después de los años de pandemia, finalmente se entregaron los Premios Nacionales de Poesía Rogelio Treviño. Aquí está toda la información. Debido a la pandemia, el Premio Nacional de Poesía Rogelio Treviño no se pudo entregar desde el 2019. Por tal motivo, este año se reunió a los ganadores en la Casa del Poeta. En este caso, las 3 obras, cada una en su registro poético y retórico, tienen una concisión bastante generosa, además de la unidad temática. Ana Paula Ojeda ganó el premio cuando tenía 20 años, convirtiéndola en la poeta más joven en recibirlo. En Admito que estoy triste, habla de la tristeza, del dolor y la ausencia, tanto propia como ajena. Al año siguiente, la ganadora fue Lilia Ramírez por Performance de Cicatrices. Consta de 3 partes. Uno está dedicado a la performista Orlan, que es una francesa. Otro está dedicado a Marina Abramovic, que es otra performista serbia, con una fama internacional, las dos. Y yo me coloco ahí para ver si alcanzo un poquito de fama, con una parte intermedia que dedico también a cicatrices que tengo en el alma de cuando era jovencita, de mi niñez, cómo transcurrió en la ciudad de Orizaba. Por último, Ricardo Ánimas, en Hogares en Desamparo, toca temas que nunca había desarrollado para regalarnos un texto íntimo y conciliador. Mi libro Hogares en Desamparo es un texto que está igualmente conformado por 3 secciones. La primera sección se llama Hogar Primario y es sobre mi relación conmigo mismo. La segunda se titula Hogar Mundano y se refiere sobre a mi manera de percibir y de relacionarme con el entorno. Y la última sección se llama Espectral. Se trata de improntas y memorias, particularmente de mi infancia. Y todo el libro, desde luego, habla de una perspectiva del dolor en la cual, antes que juzgar o antes que precipitarse al lamento, a la conmiseración, a la culpa, a la responsabilidad incluso,
simplemente quiere observar de una manera profunda ese sentir. Noticias 22, Alberto Aranda. Y ya que celebramos el lenguaje, también estamos de plácemes. Muchas felicidades a todo el equipo de La Dichosa Palabra que cumple 20 años al aire. Karen Rivera, platícanos. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. El Foro B del Canal 22 fue el escenario donde se presentó la temporada número 20 de La Dichosa Palabra, que este año llega renovada, reforzada y con nuevas secciones. Aquí, parte de lo que pasó. La Dichosa Palabra. La importancia de que este programa exista y lleve 20 años dentro de la televisión pública mexicana es algo relevante, ¿no? Para también garantizar el derecho a la cultura de las audiencias y de los públicos. La audiencia es muy generosa porque está recibiendo un producto que le entusiasma. El programa emblemático de la televisión cultural mexicana, no solo el Canal 22, el programa que identifica al Canal 22. Hay que recordar que México es el país con el mayor número de hispanoparlantes y nosotros tenemos la fortuna, la dicha también, el privilegio y la responsabilidad de hacer el programa más importante dedicado a nuestra lengua. Bienvenidos a La Dichosa Palabra. Así se anunció la nueva temporada de La Dichosa Palabra, que regresará a su formato en vivo y presencial. Laura García, Germán Ortega, Eduardo Casar y Pablo Boullosa llevarán hasta los hogares de sus televidentes el arte del buen decir y del buen escribir de una forma divertida y con secciones como Gutenberg y compañía, el espacio literario y pasión por la trama. Que no es la respuesta lo que ilumina, sino la pregunta. Y vamos a hacer un repaso por estos 20 años, va a haber mucha hemeroteca, van a ver a unos dichosos muy jovencitos, muy ingenuos y muy expectantes, y sobre todo seguir divirtiéndonos, expresarte y luego... Este 2022 se suma al programa la sección La Dichosa Palabra 20 años, en la que personajes de la cultura y el público compartirán su experiencia como espectadores del programa. Entonces, lo que empieza en la temporada a veces no es lo que termina y se va enriqueciendo a partir de lo que podamos hacer. Ya podemos salir a grabar a la calle, a entrevistar a gente y vamos a volver a la calle con las cámaras y los micrófonos, así que a ver a quién pillamos. La nueva temporada de La Dichosa Palabra podrán verla en vivo el sábado 21 de mayo a las 8 de la noche por la señal del Canal 22 y además podrán seguirla por las plataformas digitales de esta televisora cultural. Hasta aquí la información, hasta la próxima. Muchas gracias, Karen, y muchas felicidades a todo el equipo de La Dichosa Palabra por estos primeros 20 años. Les deseamos muchos más y estaremos muy al pendiente de esta transmisión. Y también al equipo que está detrás de cámaras, que llevan también 20 años haciendo La Dichosa Palabra. Parte del staff está aquí y un reconocimiento para todos ellos. Y ahora, ¿qué les parece si hablamos de diseño, cultura y patrimonio? Hay un conversatorio muy interesante al respecto. Impulsado por Fábrica de Medios, el Centro de Patrimonio Cultural UC y ALT 164 se llevó a cabo en línea este 16 de mayo el primer conversatorio Cómo difundimos el patrimonio, una reflexión en torno a la cultura y la comunicación. El conversatorio es parte de un ciclo que dura todo el año, que es este ciclo que se llama Diseño para las Culturas y el Patrimonio. Y este es el primer de 5 conversatorios que se van a hacer a lo largo del año. Los próximos se van a hablar de las plataformas de divulgación, de los temas de identidad, del relato relacionado con el patrimonio y las culturas. Doctora en Estudios Latinoamericanos, excoordinadora de la iniciativa Ibercocinas de la Secretaría General Iberoamericana y dedicada a la cultura alimentaria de México, Tiwi Campos señala la importancia de una asertiva comunicación en la difusión del patrimonio. Lo más importante es que sea una visión donde la diversidad cultural sea el eje fundamental de esta difusión. Si solo queremos difundir patrimonio para fortalecer la industria turística o la industria cultural solamente, está bien, no está mal, pero tenemos que tener muy claro a quién va dirigido. Y la política ya no puede ser exclusiva de unos cuantos.
Por su parte, Tati Mella destaca la cercana dupla entre patrimonio y su difusión, del acercamiento de recursos de comunicación y difusión a los hacedores de expresiones culturales. Para nosotros, nuestra misión como comunicadores ha sido acercar el patrimonio a las personas, a todas las personas en los distintos soportes, de las distintas formas, y para eso sí creemos que debe ser abordado como una experiencia que enriquece el alma, que debe ser comunicado en distintos soportes. El primer conversatorio sobre patrimonio y difusión está disponible en el canal de YouTube del Centro del Patrimonio Cultural UC. Noticias 22, Víctor Gaspar. Al volver nos adentramos a las calles de la Ciudad Muerta. Quédense con nosotros, volvemos. Con tan solo 16 años de edad, Rodrigo Landa Romero ya es una de las promesas más sólidas en la música en nuestro país. Su talento le vuelve a abrir las puertas de uno de los escenarios más importantes de la Gran Manzana. Rodrigo Landa Romero vuelve este 30 de mayo al Carnegie Hall. Después de participar con 2 piezas, el pianista mexicano de 16 años fue seleccionado para presentarse junto a otros valores de la música mundial. De hecho, es la segunda vez que voy a tocar en el Carnegie Hall. Ahora sí que debuté justo antes de la pandemia, en el 2019, y pues voy a estrenar otra de mis composiciones, que se llama Lead, el colibrí, y pues ahora sí que me da mucho gusto que por fin se logre, porque se ha pospuesto varias veces. Yo había aplicado con 2, pero a la mera hora ya es nada más una por la pandemia. Y entonces, pero sí es cuestión de, por ejemplo, hay violinistas, un montón de gente muy talentosa. Tuve oportunidad la vez pasada de conocer a muchos jóvenes, unos niñitos de este tamaño, que excelentes violinistas, oboístas y incluso cantantes. Y pues ahora sí que es un privilegio poder compartir el escenario con ellos. La pieza que interpretará Rodrigo Landa Romero será El colibrí. Esta composición de su autoría surgió a partir de un poema que escribió Montserrat Romero Ceseña. Fue en base de un poema que me escribió mi mamá y se lo di de regalo de cumpleaños hace unos cuantos años. Y originalmente es para voz y piano, para que ella lo cantara y yo lo acompañara. Pero ahorita fue que hice un arreglo para piano solo, y pues ese que voy a estrenar. Noticias 22, Alberto Aranda. Joven y talentoso, hay que seguirle la huella, por supuesto, va a llegar muy, muy lejos. Y ya que hablamos de música, a partir de este jueves 19 de mayo, la Orquesta Sinfónica del Estado de México nos sumerge en las calles de la Ciudad Muerta de Korngold. La Orquesta Sinfónica del Estado de México presentará la ópera La Ciudad Muerta del compositor austriaco Erich Korngold. Esta es la primera vez que se monta en nuestro país. El protagonista, Paul, un joven que pierde a su esposa, a su amada, a la cual él idolatraba, y de esta pérdida de la cual no puede reponerse. La obsesión del protagonista lo lleva a construir un altar lleno de recuerdos. Vive en su mundo, no acepta la pérdida, e inclusive en la calle él conoce a una chica que se parece, o que él cree que se parece mucho a su ex esposa, la invita a su casa y quiere lograr que sea, él está convencido que es el regreso de su esposa muerta. Y en este sentido se desarrolla la trama. Con esta pieza, la agrupación mexiquense emprenderá una gira por 3 estados de la República. Iniciamos este jueves 19 a las 20 horas en nuestra casa en Toluca, en la Sala Felipe Villanueva. Posteriormente nos vamos a León, al teatro,
al Teatro del Bicentenario. El 26 de mayo se presentará en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes en la Ciudad de México y finalizará el 28 de mayo en el Centro Cultural Mexiquense Anáhuac en el municipio de Huixquilucan. Yo invito a toda la gente porque la ópera es una experiencia increíble y les va a encantar. Noticias 22, Óscar Cortés. Y una propuesta que por primera vez podremos disfrutar en México, una obra a nivel internacional muy poco representada. Hay que celebrar La Ciudad Muerta. Y ahora nos vamos de la mano de Juan Pablo Villalobos a la búsqueda de utopías a través de la literatura. ¿Y qué les parece si arrancamos en una peluquería? ¿Por qué no? La recepcionista de una clínica de gastroenterología, un paciente, una peluquera con un turbio pasado y un vigilante de supermercado son los personajes con los que Juan Pablo Villalobos construye una trama sobre lo disparatado del mundo cotidiano y una reflexión sobre la felicidad en su libro Peluquería y Letras. La pregunta sobre si acaso es que estás feliz o es que simplemente te has aburguesado, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque uno de los relatos más influyentes, vamos a decirlo así, que existe para determinar si eres feliz o no eres feliz, es el del, por ejemplo, vamos a hablar del éxito profesional, ¿no? Es decir, si te va bien, si tienes dinero, si estás tranquilo económicamente, pues ya como que eso es asociado a la felicidad. El autor jalisciense radicado en Barcelona señala que Peluquería y Letras y el tema de la felicidad son parte de un corpus literario que continúa construyendo. Esta es una novela que yo escribí como parte de otros libros que estoy escribiendo que tienen como tema la utopía. Y durante este proceso de estar escribiendo, pues he estado leyendo mucho a los clásicos, digamos, de la utopía y de la distopía también. Y efectivamente, cuando yo decía ya no somos tan iguales, recordaba justamente lo que tú acabas de decir de Rebelión en la Granja, ¿no? Autor de Fiesta en la Madriguera, Te vendo un perro y Yo tuve un sueño, Juan Pablo Villalobos ha visto su obra traducida y publicada en 14 países y, en Peluquería y Letras, apunta a la brevedad en poco más de 100 páginas y contemplando el gozo del lector. Esta novela, Peluquería y Letras, yo tenía como una obsesión de que fuera una novela muy fácil de leer, como muy ligerita en el sentido de que no te pusiera obstáculos, porque tenía una idea que a mí me encanta cuando leo, que es esa sensación de que ya te olvidaste que estás leyendo, ¿no? Cuando te metes mucho, te olvidaste que estás leyendo. Y que a veces es lo contrario. ¿Cuántos libros no estás leyendo y todo el tiempo es como una dificultad y como que la página casi cuando le das la vuelta como que son 40 kilos de página, ¿no? Peluquería y Letras aparece bajo el sello Anagrama. Noticias 22, Víctor Gaspar. Oigan, sigan a Juan Pablo Villalobos en sus redes sociales porque ahí cuenta el día que le llevó este libro a su peluquero y cómo reaccionó al recibirlo. De verdad es muy entretenido ver esta anécdota en el Twitter de Juan Pablo Villalobos. Y ahora nos vamos a Colombia, el paraíso para los ornitólogos. Van a ver por qué. El Jardín Botánico de Bogotá fue uno de los escenarios que las entidades ambientales colombianas dispusieron para que el país andino se sumara al Global Big Day, la ya tradicional jornada de avistamiento y conteo de especies con que el mundo celebra el Día Mundial de las Aves Migratorias. Con entrada gratuita en las horas de la mañana en las que las aves despiertan y comienzan sus jornadas, el principal jardín de la capital colombiana, en asociación con el Instituto Distrital de Turismo y la Mesa Técnica de Aviturismo de Bogotá, realizó recorridos guiados para que los llamados pajareros, tanto aficionados como profesionales, reconocieran la riqueza con que cuenta la ciudad en materia de aves y aportaran en el conteo mundial que inició en 2015 como un ejercicio científico de carácter participativo. Guiados por el canto matutino y por repentinas apariciones, los visitantes pudieron contemplar individuos de algunas de las especies de aves que habitan en el espacio dedicado a la conservación y estudio de la naturaleza en Bogotá. Colombia ya lleva 5 años siendo o ocupando el primer puesto en ese conteo. Colombia
es el país que tiene más diversidad en aves en el mundo, son más de 1950 aves, creo que son 1957 en estos momentos, y pues contamos con mucha riqueza en biodiversidad. La idea pues es que las personas se apropien, tanto los locales que son los bogotanos como los nacionales y los extranjeros, de pues toda esa riqueza que hace parte de nuestro patrimonio natural. La jornada contó también con espacios de capacitación en las plataformas universales de aves eBird y Merlin, en donde están alojados los inventarios mundiales de los avistamientos realizados durante el Global Big Day, y un taller para la construcción de aves en 3D que busca implementar un enfoque de accesibilidad a la actividad de avistamiento para personas con limitación visual. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua. Gracias a nuestros colegas de Xinhua por traer a la reflexión la importancia de cuidar la biodiversidad y las especies endémicas de cada país a partir de esta reflexión y esta visita a uno de los parques más importantes de Bogotá. Y como todos los días a las 9 de la noche tenemos Debate 22. Hoy Gaby Tlaseca recibirá al periodista en tecnología Luis G.I.G. y al doctor Carlos Piña García para hablar sobre Elon Musk, Twitter y los famosísimos bots. No se lo pierdan, terminando este espacio informativo a las 9 de la noche. Una pausa, volvemos. Como seguramente lo saben, hoy se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. ¿Cómo y dónde se origina esta efeméride? Descúbranlo a continuación. Bajo el lema Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos, este 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia. Su origen se remonta al año 2004 y es en 2005 que se proclama de manera definitiva. El 17 de mayo fue elegido por ser la fecha en que, en 1990, la Organización Mundial de la Salud desclasificó la homosexualidad como un trastorno mental. A través de los años, esta conmemoración ha servido para visibilizar al diverso colectivo LGBT+, y combatir el odio del que son objeto las personas por su preferencia sexual o identidad de género. La importancia de reconocer a los demás y reconocernos en los demás, porque amor es amor. Y en otros temas, celos y rumores se acumulan en el Teatro del Pueblo con una adaptación de El Cornudo Imaginario. Vamos a ver. Una nueva temporada de El Cornudo Imaginario de Molière llega este sábado 21 de mayo al Teatro del Pueblo, ahora bajo la interpretación de la compañía Galimatías Teatro. Pues esta obra se desarrolla a través de un enredo principalmente entre 4 personajes que piensan que uno engaña con que este se engaña con otro y que al final pues resulta que no fue así. Lo dice muy explícito en el nombre, Cornudo Imaginario. El texto del dramaturgo francés fue traducido por Eduardo Contreras Soto y se lleva al escenario bajo la dirección de Jesús Díaz, quien no deja de lado las virtudes de la comedia y el clown para cuestionar problemas de nuestro presente. Creo que de alguna forma él quiso pues mostrar lo ridículo que a veces puede ser hasta cierto punto el machismo, ¿no? Creo que Molière también ha sido fuertemente criticado por estos tintes machistas que claro que por la época son más que evidentes, pero pues Jesús nos decía, nos estamos burlando, estamos ridiculizando a través de esta comedia, pues la forma en que, claro, no solo los hombres, sino también la esposa y la enamorada, pues representan, ¿no? Esta locura de celos. El Cornudo Imaginario de Molière se presentará en el Teatro del Pueblo los sábados a la 1 y los domingos a las 5 de la tarde hasta el 29 de mayo. La entrada es libre. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Vaya que Molière supo leer y retratar de manera espectacular la esencia del ser humano, tanto que hoy se mantiene vigente. Mañana es Día Internacional de los Museos y nosotros nos sumamos a los festejos desde hoy con un recorrido por el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos para que no se les vaya el tren.
Qué gusto saludarlos desde el coche de correos del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos en Puebla, un recinto que este 2022 cumple 34 años de conservar, difundir y estudiar la cultura ferrocarrilera del país. Aquí, parte de su historia. Inaugurado el 5 de mayo de 1988, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos es un sitio privilegiado habitado por la historia, la nostalgia y el movimiento. Prueba de lo anterior es su acervo documental considerado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad por su carácter de memoria del mundo, en el que se encuentran archivos, imágenes y libros que datan desde la segunda mitad del siglo XIX y dan cuenta de los orígenes de las conexiones ferroviarias y de los testimonios de sus trabajadores. Hemos hecho una gran cantidad de trabajo, ¿no? En primer lugar, hemos reflexionado sobre toda la experiencia que se ha generado a partir de que se inauguró, ¿no? La experiencia en la investigación, la experiencia en la conservación, la experiencia en la difusión y en el acercamiento con nuestro público. El museo también conserva más de 200,000 planos y una colección conformada por 90 unidades rodantes. Es decir, trenes, carros de pasajeros y de carga, como la locomotora de vapor Coahuila y Zacatecas fabricada en 1908, que está acompañada por 2 coches de madera que transportaban personas a bajo costo. Nos podemos subir, las podemos tocar, podemos darnos cuenta de todo lo que significaba el viajar y al mismo tiempo también el trabajar en el ferrocarril. Además de las unidades rodantes, este recinto cuenta con un almacén que resguarda 24,500 objetos que nos permiten conocer la cultura de las vías y comprender también la historia, el paso de la tecnología en este país. En el almacén se podrán encontrar herramientas como las lámparas que usaban los garroteros para realizar alrededor de 225 señales y garantizar el funcionamiento de las máquinas, así como un teléfono móvil considerado uno de los abuelos del celular, construido aproximadamente en 1932. De alguna manera la gente se va sintiendo copartícipe de este rescate, de este trabajo. Y se involucra, ¿no? Se involucra cada vez más en él, de la manera que eso para mí es un gran avance. Porque el patrimonio tiene sentido hasta que la gente tiene también una idea de apropiación de él. Desde este vagón especial de 1917 en el que viajaban los funcionarios de la empresa ferrocarrilera y conocido como Sonora, yo me despido y espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hasta la próxima. Hermoso recinto ubicado en Puebla, un verdadero portal al pasado. Y atención creadores audiovisuales, Smart Films México está de regreso este 2022 y adivinen qué, los están buscando a ustedes. A partir de hoy están abiertas las preinscripciones para participar en la 5ª edición de Smart Films México, festival de cine hecho con celulares que busca incentivar la creatividad y la imaginación mediante una herramienta accesible para más del 70% de la población mundial. Cualquiera que tenga un teléfono inteligente puede trabajar con él y poder contar una historia. A mí eso se me hace maravilloso. La única cuestión es aquí, como diría el maestro Arturo Ripstein, todo aquel que tenga una cámara puede hacer una película. La cuestión es en hacerla bien. Smart Films, iniciativa nacida en Colombia en 2015, tiene entre sus pilares la democratización del cine y la inclusión, pues está dirigido a cualquier persona que desee contar una historia. Tenemos categoría juvenil, chicos entre los 12 y los 17 años, categoría aficionado, categoría profesional, categoría para personas en condición de discapacidad. Este año vamos a tener una categoría que se llama Spot, que va a ser para todos los jóvenes publicistas de México, para que se hagan un spot de 30 segundos con su celular a una marca que es Suzuki y puedan finalmente mostrar sus talentos también. Este año el festival tendrá más de 400,000 premios en efectivo y cientos de premios en especie. Súper importante que ustedes entren a la página www.smartfilms.mx y hagan su preregistro. Vamos a tener abiertas las preinscripciones hasta el 17 de junio. Hasta ese día usted lo único que tiene que hacer es lea las categorías, mire dónde quiere participar y preinscríbase. Y después va a tener hasta septiembre para enviar su cortometraje.
Para Noticias 22, César H. Meléndez. Pues cuanto antes a inscribirse y a cargar los celulares y a echar a volar la imaginación. Y hoy las miradas del mundo de nueva cuenta se colocan en Europa del Norte. Antes de la invasión rusa, mucho se habló de la OTAN y su relación con Ucrania, la intención de Ucrania de pertenecer a la OTAN. Ahora, en medio del conflicto bélico, Finlandia y Suecia rompen el silencio. El mapa geopolítico europeo tiene en el horizonte una transformación sustancial, luego de que el lunes 16 de mayo, Suecia solicitara su ingreso a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. El país escandinavo sigue los pasos de su vecino Finlandia, nación que realizó la misma solicitud un día antes. Ambas naciones cambian su postura de neutralidad en el contexto de la invasión rusa a Ucrania. La OTAN ha anexado a 14 naciones del extinto bloque socialista europeo desde 1997. Y nada más como dato curioso, el dato histórico, Finlandia pertenecía a Suecia hasta el siglo XVIII aproximadamente, cuando pasó a pertenecer a Rusia. Después vino la independencia. Rusia dijo que esta anexión a la OTAN por lo pronto no le hacía mucho ruido. Más se quejó Turquía que el propio Rusia, siempre y cuando no invadieran el territorio que pertenece precisamente al país que tiene como capital Moscú, y a toda esta idea que tiene Vladimir Putin de evitar que se unan a la OTAN países como Ucrania. En fin, así se está escribiendo la historia en pleno siglo XXI. En otros temas, Ana Elena Malet propone un viaje a través del diseño artesanal mexicano con una nueva exposición que estará disponible hasta el mes de noviembre. El Museo Universitario de Arte Contemporáneo trazó una línea de tiempo para relacionar creadores, artesanos, materiales y objetos para relatar una parte de la historia del diseño nacional, a través de la exposición Una modernidad hecha a mano, Diseño artesanal en México, 1952-2022. Hay historia del diseño en México y hay diseño en México de gran calidad, con propuestas muy sólidas, muy interesantes, y es cuestión como de visibilizarlo, hacerlo presente y reafirmar que hay una escena, hay historia, pero también hay una escena contemporánea del diseño en México. Las piezas que formaron parte de la primera exposición dedicada al diseño que organizó Clara Porcet en 1952 son el punto de partida para abordar 70 años de creación de mobiliario que han generado un lenguaje y un estilo fundamentado en la herencia cultural como imaginario de un nuevo modo de vida. Expresiones en distintas partes de la República y cómo se crearon a partir de ahí proyectos productivos, pero que también tenían que ver, ¿no?, con aprovechar la tradición local, la mano de obra local, los saberes, el saber hacer de cada localidad, y a partir de ahí se crearon estos proyectos de diseño. Son más de 630 piezas realizadas por 339 diseñadores, pertenecientes a más de 200 coleccionistas que representan a 18 estados de la República. El diseño mexicano es diverso, es enorme, está siempre en constante búsqueda y haciéndose preguntas todo el tiempo. Noticias 22, Óscar Cortés. Y desde los cielos de los años 80, Maverick vuelve a recorrer los cielos en una nueva entrega de Top Gun. To go to the Cannes Film Festival with a movie like this, especially one that's so well known. You know, every director dreams of being able to go on the red carpet at Cannes, and to be able to do it with Tom Cruise and Jerry Bruckheimer in this title, for me, it's going to be really, really special. Después de una larga espera, Top Gun Maverick por fin se proyectará en salas de cine. La película, protagonizada por Tom Cruise, da continuidad al largometraje de 1986 dirigido por Tony Scott. Aquí, más de 3 décadas han pasado desde que Pete Mitchell dejó la academia militar que da nombre a la película. Maverick recibe un llamado de imprevisto para reintegrarse a Top Gun, pero ahora, en un lapso de 3 semanas, tendrá que capacitar a los pilotos más sobresalientes de la academia y evaluar si estos están listos para llevar a cabo una misión de alto riesgo.
Well, for me, it was always just starting from the point of view of character and story. I felt really good about the story we had developed. It felt very emotional. It allows you to see what Maverick's been up to. It shows it's a rite of passage story like the first film, but at the same time we're bringing all these new characters in, some incredible actors. La secuela fue todo un reto, pues casi no se utilizaron efectos especiales. El cinefotógrafo Claudio Miranda tardó 15 meses en estudiar cómo grabar desde el interior de la cabina de los aviones con 6 cámaras de calidad IMAX. Todo el elenco tuvo que aprender a pilotar Super Hornets F-18. Tom Cruise, quien también fungió como productor, creó un programa de vuelo especial de 3 meses. Then the L-39, where we got to like actually dogfight over the Pacific Ocean, and then finally the jet. So wild. We're sort of still realizing this as we're answering questions. We're like, yeah, we did that. 3 meses. Top Gun Maverick se estrena en México el miércoles 25 de mayo. Bueno, vale la pena subrayar que se presenta en Cannes, pero no dentro de la selección oficial, sino como nada más una película de demostración. Y no es spoiler, pero ya se encuentra ya Leonardo García Sau y tendremos todos los pormenores de este encuentro cinematográfico en la Riviera Francesa. Por lo pronto nos vamos a una muy breve pausa. Tenemos más Noticias 22 al volver. Esta noche en Zona Violeta escuchamos el comentario de Kimberly Armengol. Los niveles de la violencia de género en México, la cantidad de feminicidios, desapariciones, violaciones, son los que acaparan la atención, evidentemente por su incremento y también por la impunidad de la que gozan en materia penal. Un tema que es igual de relevante, pero que ha perdido los reflectores últimamente, es el de la trata de personas. En nuestro caso particular, el de niñas y mujeres, que son el 99% de las víctimas de este delito. Más de la mitad de las desapariciones de las mujeres en nuestro país es por las redes de crimen organizado que lucran con la trata. México es uno de los países con más casos de trata de personas con fines de explotación sexual, pero también de mendicidad de menores. Ocupa el tercer lugar en la escala global de este delito, solo después de Tailandia y de Camboya. Este delito creció en el país un 32.5% en los últimos 5 años. El confinamiento por la pandemia de COVID-19 fue el escenario ideal para ello. Las víctimas de trata o tráfico de personas, más de la mitad de ellos van a sufrir explotación sexual. Otros van a ser explotados laboralmente. Algunos de los menores van a ser vendidos en adopción, obligados a hacer trabajos para la delincuencia organizada. Solo el 2% de estas víctimas sobreviven y logran su libertad. La pobreza, el hambre, la enfermedad son algunos de los factores que les permiten enganchar a las víctimas. La mayoría son reclutadas con engaños, falsas promesas de amor, de prosperidad, oportunidades laborales y son retenidas con amenazas, chantajes y hasta golpizas. También las redes sociales constituyen un instrumento para reclutar a las víctimas más jóvenes. Muchas de estas personas son nuestros desaparecidos, esos que sus madres e hijos siguen buscando incansablemente. 3 de cada 4 mujeres, niñas y víctimas de la trata lo son para fines sexuales. En México hay más de 500,000 de personas en situación de prostitución. 500,000, de las cuales el 90% se estima que es víctimas de trata. Tan culpables son las redes criminales como los consumidores finales, porque quienes este mercado sigue y seguirá incrementándose. Mientras haya quien consuma pornografía, clientes para la prostitución, estas redes criminales no van a terminar.
Pues una situación muy delicada y un gran reto como sociedad, y mucha atención sobre todo a los padres de familia que están viendo, que están siguiendo los jóvenes, sobre todo los más pequeños en el hogar, en las redes sociales. Gracias, Kimberly, por esta reflexión. Y nos vamos a ir a Enfoques, no sin antes a platicarles de todo lo que estamos preparando en Canal 22 a propósito del aniversario 90 de la gran Elena Poniatowska. Nos están viendo ustedes en su pantalla. A partir de mañana hay programación especial a las 5 de la tarde. Además, el mismo jueves, el día de su cumpleaños, estaremos transmitiendo en vivo desde el Palacio de Bellas Artes el homenaje nacional. Estará en Me Canso Ganso, y ya les iremos reiterando los horarios y las fechas de la programación que ha preparado Noticias 22, Canal 22, a propósito de esta importante fecha. Y nosotros aquí en Noticias 22 también la celebramos. Laura Barrera entrevistó a Elena Poniatowska para Enfoques, y esta es la primera parte de la conversación. Vamos a disfrutarla. Es raro que una persona de origen aristócrata tenga un genuino interés por los menos favorecidos. Es raro que alguien que ha recibido todos los reconocimientos de la crítica, del público, de sus pares, mantenga los pies en la tierra. Más raro aún que pasen los años, las décadas, y en lugar de envejecer mantenga un espíritu y un público joven. Solo se puede hablar así de Elena Poniatowska Amor, quien nos recibe en su casa en un hermosísimo espacio lleno de flores, de orquídeas. Qué gusto poder estar aquí y disfrutar de este ambiente, Elena. Ay, sí, también me da mucho gusto estar contigo frente a este mantel asoleado entre anaranjado y amarillo. Sí. ¿Cómo has estado, Elena? Bueno, tengo un problema ocular, espero que no se vea demasiado, que es un poco grave porque ya perdí el ojo izquierdo, entonces espero que conservar el derecho, pero el ánimo es muy bueno. El ánimo siempre es bueno, siempre nos recibes con una sonrisa, con una enorme alegría. Vamos a platicar un poquito en general de tu vida, de tu obra. Me gustaría saber, como periodistas estamos siempre escuchando a los demás. Me imagino que tú desde niña empezaste a practicar ese arte de la escucha. ¿Te gustaba escuchar historias de pequeña? Bueno, claro, desde niña no puedes intervenir en las conversaciones porque no sabes nada, entonces escuchas a los adultos. Entonces a mí sí me gustó escuchar mucho en México cuando llegué a los 10 años de Francia, porque mi idioma materno es el francés. Entonces aprender español en la calle con la gente. Yo aprendí, yo decía yo vide. Yo decía nadie en vez de nadie. Decía un montón de cosas porque aprendí español con la gente que vivía en mi casa y en la calle. Así que mi español no era así muy castizo. Ya después, ya cuando aprendí, me acuerdo que Guillermo Aro me decía, pero ¿qué dijiste? Porque yo decía todo, un montón de palabras que no se usan. Un lenguaje popular que me acercó también a la gente, también a través de, no solo lo traía desde niña porque lo aprendí así, no lo aprendí en una escuela. Elena, justamente tu interés por los trabajadores, las mujeres que lavaban en aquellas azoteas que había antes, por la gente de a pie, por la gente común, empieza muy, muy pronto, y hablas de ellos, los retratas, los recreas en muchos textos. Sin embargo, llama mucho la atención que no romantizas la pobreza, no haces una manipulación de esta situación, como que no hay juicios morales. Esto es una disciplina periodística, digamos, porque te alejas mucho de la moralidad o de... No es nada así. Yo creo que es simplemente que a mí me interesó toda la gente que no pertenecía a mi medio social. Te digo, aprendí español en la calle, y luego un preso que se llama Jesús Sánchez García, no sé dónde esté, pero me escribió cuando yo era muy joven desde la cárcel, el Palacio Negro de Lecumberri, y lo fui a ver porque su carta era muy bonita, estupendamente bien escrita, y me sirvió. Él
me escribió porque ya era yo periodista, pero tuve la oportunidad de entrevistar, digamos, pues a grandes escritores, a grandes poetas, a Octavio Paz era muy amigo de mi familia, venía a comer a la casa, porque en París había vivido en una casa que era de los Poniatowski, entonces venían él y también Elena Garro, su mujer, guapísima, rubia, discutían muchísimo en la mesa. Y fue a través de, bueno, a través del periódico, porque me inicié en el periódico Excelsior, de un día para el otro, hacer entrevistas. Empecé y entonces hice Alfonso Reyes, que tenía una inmensa alberca así cubierta de libros, que era su biblioteca, y luego entrevisté, por ejemplo, a Carlos Fuentes, que me sacaba a bailar en las fiestas, y bailaba muy mal, me daba un montón de pisotones. Tú has escrito ya sea mediante entrevistas y también mediante novelas de los grandes personajes. Uno en particular es una biografía de alguien a quien tú mencionas a lo largo del libro como un contador de estrellas, Guillermo Haro. Debe haber sido un privilegio estar con alguien así como compañero de vida. Eso fue una maravilla, pero eso ya fue más tarde. Ajá. Pero Guillermo Haro, yo fui a Tonantzintla porque me invitó Fernando Benítez, que allá escribió Los Indios de México. Entonces, ahí conocí a Guillermo Haro, que me apasionó porque era un hombre muy serio, pero eso ya fue después de todas esas enormes entrevistas, enormes en el sentido de que eran larguísimas. A mí me decían, Elena, usted va a llenar el periódico entero, porque yo apuntaba todo, cómo estaba vestido, lo que decía, lo que sucedía en torno a la persona. Entonces me dijeron, no, usted tiene que reducir estas imágenes que usted nos está dando, y fue muy importante ir a conocer a un estrellero, un hombre que amaba las estrellas, que conocía el cielo, lo conocía muy bien, y que además sabía también mucho de los problemas de México, porque él me contó así tenía mucha relación con la gente que trabajaba en Tonantzintla, lo querían mucho, y él era padrino de todos los que se casaban, de todas las primeras comuniones, de todas las confirmaciones. Era él un gran personaje en Tonantzintla, Puebla, además donde está esa iglesia maravillosa llena de ángeles. La mujer ocupa un lugar importante dentro de tu trabajo. Por mencionar solamente un dato, tú participaste en la fundación de una revista llamada FEM, una revista extraordinaria en la que se hablaba de el aborto, el trabajo de las mujeres, de la maternidad. Es una lástima que dejó de publicarse esa revista porque era realmente maravillosa. ¿Cómo ves ahora, a la luz de tu experiencia, los movimientos feministas de las jóvenes actuales? No, son muy importantes. Yo admiro muchísimo a las muchachas, a las jóvenes de la actualidad, pero te puedo decir que ese movimiento se inició en torno a Laide Fopa, que era una mujer que desapareció en Guatemala. Es decir, no se sabe dónde está enterrada. Ella fue a ver ella era una terrateniente, una mujer de su madre, Julia Falla, tenía muchas tierras, y Alaide era una mujer muy culta, muy inteligente, que hacía críticas de extraordinarias de pintura, que escribía, que publicaba en los periódicos, en fin, que era maestra, muy querida y muy capaz, y de repente se fue a ver a su mamá, Julia Falla, y dos de sus hijos se metieron a defender en la guerrilla, a defender a Guatemala, y son héroes de Guatemala. Ella también es
es una heroína. Y de repente ella fue a comprar yo tengo aquí unas sillitas guatemaltecas que ella me trajo, y ella fue a comprar algún regalo para traer a México. Fundó la revista FEM con Marta Lamas, con una serie de mujeres pues fuera de series, muy, muy importantes en la vida, en el feminismo, en la vida cultural de México. Y yo creo que ella es un emblema y una figura del feminismo importantísima, y una figura también de la lucha contra la dictadura, contra Romeo González, que era el horrible, espantoso dictador de Guatemala en esa época, ¿no? Nosotros, gracias a Marta Lamas, marchamos en la calle, gritamos, protestamos sin respuesta finalmente. Gran y querida personaje, de verdad, Elena Poniatowska, muchas felicidades. Seguirá la celebración y ya les presentaremos próximamente la segunda parte de esta entrevista. Por lo pronto nos despedimos y lo hacemos como es costumbre con música, hoy recordando a 165 años de su natalicio a Erik Satie, músico de origen francés, uno de los que sentaron las bases del minimalismo, del impresionismo musical, y así lo recordamos esta noche. Muchas gracias, hasta mañana.